Verificación de los derechos de autor de los tests. A ver, volvamos a ver aquí este documento de la International Test Commission que nos va haciendo algunos apuntes relevantes. Número uno, cada vez que se construye un test, por defecto los derechos se crean los derechos del autor y estos pasan pues al autor. ¿Está bien? Entonces, y eso legalmente está protegido. Entonces, siempre se van a dar estos derechos que automáticamente se dan. Ahora, bueno, y como comenta, ¿no? Esos autores son titulares de ese copyright, de esos derechos de autor, a menos que sean transferidos. Y ese es el caso, ¿no? Algunos autores desarrollan un instrumento y luego ceden completamente el derecho de autor a una editorial. Esa puede ser una situación también. Entonces, los autores de los tests, vamos a seguir leyendo, los autores de los tests cuyas publicaciones en revistas incluyen el test completo, ceden el copyright de los materiales publicados a la revista. Sí, eso, a veces vemos publicaciones en donde se nota, están colocados los instrumentos, incluso ahí con los ítems, entonces tenemos que verificar las condiciones de derechos de autor, el estilo, o las opciones de copyright que tiene la revista, que tiene el autor, para confirmar de que, bueno, en este caso, pues los derechos pasan ahí a la revista, pero qué derechos también, entonces eso tiene que verse. Ahora, claro, o sea, un autor puede, por ejemplo, hacer su publicación, se ven los ítems, pero los derechos aún le pertenecen. Es decir, los derechos pues de copia, reproducción, venta, etcétera. Entonces eso se tiene que verificar ahí en la publicación. Pero bueno, ya eso va a formar también parte de las normas editoriales de la revista, porque hay revistas en donde al autor le piden de que ceda todos los derechos de la obra al autor. Pero también revistas comentan, ¿no? Pero en el caso que se quiera mantener los derechos particularmente de un instrumento, entonces, y ahí salen algunos apuntes. Entonces eso se tiene que verificar. Bueno, y vamos acá con algo relevante. Miren, algunos test son de uso público, de modo que tienen libre acceso a ellos. Sí es cierto, o sea, algunos autores colocan, y eso está explícito, ya sea en el artículo, en algún sitio, algún portal, que lo van colocando sus productos como uso público. Entonces, el autor pudo haber renunciado explícitamente a sus derechos de autor. Pero, ¿a qué nos referimos esto con derecho de autor? O sea, él siempre va a seguir siendo el autor, pero hay derechos que se obtienen, ¿no? Por ejemplo, el de la reproducción, venta. Entonces, puede que un autor renuncie a eso. Pero bueno, él siempre va a ser el autor. Pero puede que de disposiciones de venta, copia, etcétera, ya lo ceda pues al público en general o a alguna institución. Bueno, y en este caso, cuando el test ya se vuelve de uso público, entonces esos materiales pueden reproducirse, distribuirse, etcétera. Ahora miren, cuando el test es de uso público, los investigadores no necesitan obtener permiso para utilizarlos. Eso también pasa, o sea, hay instrumentos, y acá les colocamos unos ejemplos en donde explícitamente está colocado acá en portales web que van diciendo de que son de uso público y se pueden pues utilizarlos incluso sin necesariamente pues notificar al autor o solicitarle permiso. Es el caso aquí de la escala de autoestima de Rosenberg. Y acá comenta acerca de ese permiso. Este permiso se extiende para hacer traducciones y adaptaciones. ¿Ven? ¿Se nota? O sea, acá está diciendo de que se puede traducir y adaptar. Y es más, incluso, como lo comenta acá en esta primera línea, esta escala es de dominio público, y esto significando que se podría usar sin algún cargo, algún costo, e incluso, ¿no?, sin notificar al determinado departamento aquí que lo está albergando. Entonces esa es la particularidad del uso de esta escala, por eso también bastante usada, por ese acceso libre. Luego tenemos acá el GAT-7, ¿no?, esta escala de desorden de ansiedad generalizada, y por este derecho de copia, comenta, ¿no?, anteriormente lo tenía una organización
pero dice, dice no permiso requerido, y acá lo dice explícitamente, no hay permiso que se requiera para reproducir, traducir, pues mostrar o distribuir esta escala. Entonces ahí estábamos viendo esa autorización pues de uso. O acá, la escala de, también una conocida escala, la escala de satisfacción con la vida de Wiener. Te dice, la escala tiene derechos de autor, ¿no? Tiene derechos de copia, pero es libre para usar sin permiso o costo para los investigadores. Pero también pero igual acreditando al autor del instrumento, o sea, acreditando, ¿no? Nombrando o dando el crédito al autor de la escala. Entonces acá tenemos explícito pues su libre uso. Entonces, en el caso de estos instrumentos no es necesario pedir permisos. Y sobre las modificaciones que se puedan ir haciendo a las escalas, a los ítems, ese es un apunte que vamos a ver en una siguiente videolección, pero sí es posible, bajo determinadas condiciones. Pero bueno, eso lo vemos en una siguiente videolección. Más bien aquí les agrego el ejemplo, aquí les coloqué conocidas escalas de uso libre, pero también acá les coloco conocidas escalas que no son de libre uso. Ya acá hice una modificación. Estas son escalas de uso restringido o uso comercial. Muy conocidas, por ejemplo, aquí este inventario de presión de Beck, que le pertenece a la editorial Pearson. Y acá el inventario de Burnout de Maslach, que le pertenecen a la editorial Mind Garden. Así que estas son escalas muy conocidas y en este caso la escala de Burnout no se puede hacer uso a menos que se obtenga el permiso correspondiente. Y tengo el caso también de algún tesista que bueno, no trae ya me lo habían asignado, trae todos sus datos y yo preocupado le pregunto si tenía derechos de autor, había adquirido los permisos o la licencia de uso. Y me comentó y me mostró incluso que hizo su pago, había hecho el pago y me envió pues un archivo en donde, sí, justamente aquí la editorial daba la autorización para un determinado número de aplicaciones. Y bueno, eso fue porque este estudiante adquirió ese derecho de uso con el pago correspondiente, que es como se está manejando pues aquí esta editorial. Entonces, de eso tenemos que estar atentos. Bien, acá finalizamos con unos apuntes. Siempre cuando estemos seleccionando el instrumento hay que verificar quién es el titular de los derechos de autor y en qué condiciones se encuentra disponible, cuál es la condición actual. Y eso es importante porque también escuchaba el caso, un estudio en donde se utilizó un determinado instrumento de acceso libre, pasa el tiempo, pasan los meses, a veces también toma tiempo la investigación, el envío, y ya a puertas pues de la publicación desde la revista hacen indicación pues al autor corresponsal de que el instrumento era un instrumento pues con derechos de autor y que tenía pues que obtenerlos de la editorial correspondiente. ¿Qué es lo que había pasado? De que el autor del instrumento cedió recientemente sus derechos a una editorial. Y como el artículo aún no había sido publicado, entonces pues necesitaba pues acreditar pues ahí ese uso, esa presentación. Entonces tuvieron que pagar la licencia a posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y sí, también han habido casos en donde el estudio se culminó y resulta pues que uno de los instrumentos tenía propiedad sus derechos a una editorial, y la editorial hace solicitud a través de la revista y resulta pues que tuvieron que hacer el pago los autores para pues nivelar ese uso que habían realizado. Entonces hay que siempre verificar eso. También cuidado, que los ítems estén en un artículo no necesariamente va a implicar que el instrumento sea de uso libre. Eso hay que verificarlo, ¿sí? Hay que verificarlo. Claro, muy posiblemente sean de uso libre, muy posiblemente, pero no siempre. Entonces eso tenemos que verificar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ítems publicados, visibles, podría ser que sea de uso libre, pero se tiene que verificar. Y vamos a distinguir tres tipos de test de acuerdo con este uso este uso que nosotros le podemos dar a partir de las indicaciones o de las licencias que esté dando el autor.
Pueden haber instrumentos de uso público, dominio público, es decir, el autor ya renuncia a sus derechos, sigue siendo el autor, pero renuncia a sus derechos y por lo tanto, uno puede pues distribuirlo, usarlo y hasta modificarlo, pero claro, también tenemos que encontrar ese apunte específico ahí del autor, que también da el derecho a modificar. También hay instrumentos con derechos de autor, pero gratuitos para investigación. Y ese es el caso. Bajo algunos convenios, algunas editoriales, algunos proyectos de investigación colocan a disposición el uso para investigación, sin costo, pero también con algunas condiciones. Entonces eso se tiene, bueno, eso es cada caso. Y luego, instrumentos de uso restringido comercial, como estos ejemplos de acá, en donde no podemos pues aplicarlos, usarlos, a menos pues que se haya adquirido el derecho particular correspondiente. Y muchas veces eso pasa por el pago por un determinado número de aplicaciones. Y cuando un instrumento tiene derechos de autor de tal forma de que no permiten la modificación, pues no se puede modificar. Y eso pasa usualmente con estos instrumentos de uso restringido comercial. No podemos plantear modificaciones. En cambio, en los otros instrumentos, en estos dos primeros tipos sí se podría, pero también, otra vez, eso se tiene que verificar. Se tiene que verificar que se pueda hacer. En una siguiente videolección ahí vamos a ampliar esto. Y luego acá excepcionalmente pueden realizarse modificaciones. Sí, o sea, es posible hacer modificaciones, pero necesitamos esa autorización o indicación pública del titular del copyright. Y no necesariamente es que lo tenga por escrito, o nos lo envíe directamente pues ante una solicitud individual, sino también hay test en donde esa indicación pues de modificación también está explícitamente anunciada, de tal forma que no hay que pedir permiso en ese aspecto. Pero bueno, esa es una situación de cada test en la que se tiene que revisar. Y por último, la verificación del uso adecuado del instrumento, dependiendo pues si es que se puede usar o no, o sea, cuáles las restricciones que tiene, siempre va a ser responsabilidad del investigador. Siempre responsabilidad del investigador y nosotros como asesores vamos teniendo el rol de ir acompañando esa revisión. Pero la responsabilidad del investigador y es, digamos, ahí quien tiene que poner la mayor atención y apuntar sobre esto. Muy bien, gracias.